Hola, amigas, amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Hoy hablaremos de Víctor de la Fuente, uno de esos grandísimos dibujantes de la historia del cómic español que aún no habíamos tratado en este canal. Víctor de la Fuente comenzó muy joven, primero en ediciones Rialto y después en el estudio de López Rubio. También en aquellos años de la posguerra trabajó en la revista Chicos y publicó también en Flechas y Pelayos, revistas realmente míticas de aquel periodo de nuestra historia. A continuación, le llegó la hora de irse al servicio militar y su padre, que tenía un recuerdo terrible de la guerra, pensó que lo mejor sería que para evitar ese servicio militar se trasladara a América, emigrara de su Asturias natal a Chile, que finalmente fue el país que lo acogió. A partir de aquí, el propio Víctor nos va a contar muchas cosas de todo ese periodo. Amigas, amigos, gracias por seguirnos, por estar con nosotros y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chile, era otro amigo de mi padre y entonces le dijo, mira, yo voy a llegar a Chile dentro de un mes, era lo que se tardaba más o menos el viaje, yo voy a preparar los papeles para que tu hijo pueda venir conmigo y después viajar a Cuba. Durante el viaje un cura que viajaba en el barco me había hablado de Chile, de que en Chile había una editorial muy grande que se llamaba Zigzag, en la que, en fin, publicaban historietas, en fin. Naturalmente me costó mucho trabajo, pero con muchas dificultades lo conseguí. Y después fundé mi propia agencia de publicidad, me salí de ahí, de Zigzag, fundé mi propia agencia de publicidad y estuve trabajando durante también casi otros 10 años con mi agencia de publicidad. Pero durante ese tiempo yo siempre seguí interesado en la historieta y entonces hacía viajes regulares a Estados Unidos, a causa de la publicidad, hacía viajes a Estados Unidos y entonces me puse en contacto con las ediciones del Publishing, que circunstancialmente me encargaron un trabajo que yo hice, no me recuerdo, creo que era Robin Hood o algo así, una historia así, y lo hice y en fin esto me trajo como consecuencia de que regularmente me ofrecían la posibilidad de hacer nuevas cosas. Y así estuve trabajando en publicidad y algo en historieta. Pero ya te digo, la historieta era, como la había abandonado durante mucho tiempo, pues no era muy buena. La colaboración con Dell me abrió de nuevo el deseo de volver a hacer historieta y empecé a hacer una historieta por mi cuenta, con guión mío, en fin, todo mío, que se llamaba Pony Durango. Y hice algunos dibujos sueltos así de páginas, en fin, de diferentes páginas, hice algunos dibujos sueltos que le mandé a mi hermano Ramón, que seguía trabajando aquí en Madrid, con Ediciones Rialto, creo que era en la época, o la editorial Dólar, no me recuerdo. Y entonces le mandé esto y él la continuó la historia y después la publicó en alguna parte, cosa que llegó a manos de Tutén, que en la época había fundado un estudio aquí en Barcelona, donde también reclutaba de nuevos dibujantes y en fin, y los formaba y los lanzaba. Y entonces me escribieron a Chile sobre la posibilidad de que yo pudiese colaborar con Tutén. Tras sus años en Chile, Víctor de la Fuente regresa a España. Pronto contacta con Josep Tutén, al que le enseña unas muestras que al agente barcelonés le encantan.
Selecciones Ilustradas acababa de empezar a trabajar con las inglesas Fleetway y D.C. Thompson, y ese fue el destino de Víctor de la Fuente. Suscríbete a Comics 21 y ayúdanos a seguir creciendo. Me vine a Europa, perdón. Y entonces traje unos dibujos que le mostré a Tutén, parece que fueron bastante aceptados, bastante bien aceptados, y entonces me hizo un contrato para trabajar con Fleetway, que era una editorial que se dedicaba a hacer historias de guerra, historias bélicas, en la que los ingleses siempre mataban muchos alemanes y ganaban la guerra ellos solos. En fin, esto lo estuve haciendo durante 8 años, que llegué a estar saturado ya de soldados y de guerra. Yo le propongo a Tutén la posibilidad de hacer una cosa diferente a lo que estábamos haciendo de guerra, y le sugiero la posibilidad de hacer una historieta, por ejemplo, diferente. Entonces él se pone de acuerdo con Víctor Mora, que era un guionista muy en boga en la época, y entonces Víctor Mora proyecta una historia de ciencia ficción, cosa que a mí nunca me ha interesado mucho, la ciencia ficción, y además al no gustarme no tenía la seguridad de poder hacerlo. Y le dije que no, eso no me gustaba. Entonces me dijo: mira, yo tengo interés en que tú hagas una historieta, vamos a organizar una historieta en la que tú trabajes, y para venderla al extranjero. Me dijo: vamos a estudiar otra cosa, vamos a hacer un western. Y lo del western eso me sonaba mejor. Y entonces empezamos a hacer Sandy. Yo creo que fueron de los mejores guiones que hizo Víctor Mora. La cosa, empezamos a trabajar en ello, y Tutén empezó ya a comercializarle, y empezó a marchar muy bien desde el principio. Se vendió en bastantes países, en Escandinavia, en los 3 países escandinavos, se vendió en Alemania, se vendió en Francia, creo, se vendió en México, en fin, una cantidad de países. Y entonces empezamos a trabajar duro sobre esta historieta. Víctor de la Fuente inicia Sunday siendo un joven artista con gran experiencia en el western, que ya dibujó en su estancia en Chile. Sunday es la primera de sus grandes obras. El coronel Sunday es un nordista inmerso en las escaramuzas sudistas una vez acabada la Guerra de Secesión. Víctor Mora era ya un guionista consagrado y supo medir los tiempos y despertar el interés en cada historia. Axtur llegó a las páginas de la revista Trinca en 1971. En un principio era un personaje que nos recordaba al Che Guevara. En Axtur encontramos críticas a la guerra, a la religión, y de forma soterrada había una denuncia de la falta de libertades. Estamos en 1971 y España todavía está bajo el yugo de la dictadura. Trinca era una revista de cómics creada en 1970 desde la Secretaría del Movimiento, un órgano franquista, a través de la editorial Doncel. Se pretendía una revista de mucha calidad y el modelo que se siguió fue el de la francesa Pilot. Cansado de trabajar siempre por encargo, Víctor de la Fuente creó esta historieta por su cuenta para venderla luego a través de una agencia. Pero la aparición de Trinca le decidió a presentarles a Axtur. En la Feria del Libro de Frankfurt, Axtur se vendió muy bien por toda Europa y Trinca acabaría publicando 14 capítulos. La polémica llegaría cuando Jesús Cuadrado, el estudioso de los cómics,
publicó un artículo en la revista Triunfo hablando del compromiso político de Axtur. Triunfo era considerada un altavoz cultural de la izquierda española. La Falange quedó perpleja por esta proyección pública del personaje. Así que, para el siguiente proyecto de Víctor de la Fuente, Matar Dor, Trinca aconsejó al dibujante eliminar cualquier mensaje subliminal, y así Matar Dor quedó simplemente como una serie de aventuras. En 1973, Trinca deja de publicarse y Víctor de la Fuente pone su mirada en Francia y en su poderosa industria de la bande dessinée. El director de Trinca, que era el jesuita Carvajal, me dijo que si tenía algo que se lo llevase, y se lo llevé. Efectivamente, él le gustó. Y también a las otras personas que estaba, era Lindo, creo que era el que estaba como su director en la época, les gustó y empezamos a publicarlo. Pero hubo un cambio en Trinca en la época y llegó Van Halen. Todo pasaba muy bien hasta que yo pedí la devolución de los originales y los derechos de reproducción, que era lo menos que se podía pedir. Entonces Van Halen se negó a devolverme los originales. Y entonces tuvimos una gran pelea hasta que los conseguí, porque a propósito de una manifestación de historietas que hubo en Valencia, Jesús Cuadrado escribió en Triunfo una entrevista que me había hecho en la que él decía ahí que yo había dicho que Astur era un manifiesto político, y esto llegó a manos del Ministerio de Información y Turismo de la época. Entonces me llamaron al orden y prácticamente me obligaron a través de Trinca a renegar un poco de mis declaraciones. Y entonces para ello me pedían que hiciese una contraoferta, que era una historieta que desmintiese la anterior. Y entonces hice Matar Dor. Matar Dor, que era una historia dulce, o sea, en la que prácticamente no pasaba prácticamente nada, era aventuras, nada más por la aventura, y todo pasó muy bien. Y vino de nuevo la pelea con Van Halen para la recuperación de los originales. Y como consecuencia de ello, como Van Halen en la época era una persona que pesaba dentro del partido de Falange, pues claro, trajo como consecuencia de que yo tuviese que prácticamente irme del país. A través de selecciones, Víctor de la Fuente hará la que será su única colaboración con las revistas Warren.